Listo. Pueden escribir en su chat. Present. Thank you. Bueno, ya esperamos los minutos reglamentarios, ¿verdad? Ya no importa quién se conecte, ya estamos listos, ¿no? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? Con sueño, mister, con sueño. Con sueño. ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos portafolios? ¿Lo terminaron? ¿No? Recuerden activar la cámara. Las hermosas bellas que están sin la cámara activada. ¿Todo bien entonces? Bueno, les voy diciendo, en mi caso, en my case, no sé cómo se dirá, ¿verdad? Que les doy biología y chemistry, biology y chemistry, ¿verdad? Solamente vamos a tener hasta lo que vimos la semana pasada en el portafolio. Lo que veamos esta semana no va a estar, así que no tienen que estar a última hora. Si ya terminaron con ellos, ya lo cierran, ya no tienen más nada que agregar, ¿sí? Eso por mi parte, por la parte del profesor, de química y de biología. Gracias. Para no andar corriendo entre hoy y mañana con los temas que faltan, nada más hasta lo que vimos en biología, lo que vimos en química hasta el martes pasado, ¿no? Que fue los carbohidratos, la clasificación, eso que vimos la semana pasada. Y lo que vimos en biología la semana pasada. Lo que vamos a ver esta semana no tiene que estar allí, ¿verdad? Cierran con lo que hicieron. Como ya les estoy diciendo, pues si ya terminaron la semana pasada de agregar las cosas, pues listo. Y en cuanto a deberes, igual como veníamos trabajando estas dos últimas semanas, la semana pasada y esta, pues no tenemos ningún deber. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Perfecto. No hay problema. Si no mandé nada la semana pasada, menos esta semana, que obviamente es hasta mañana que tenemos evaluación continua, no voy a mandar. O sea, sería como algo ilógico. Entonces, eso por allí para que estén relax con mis asignaturas, ¿verdad? Ya suficiente. Ya veremos en el segundo quimestre, pues, cómo vamos haciendo. Quizás voy a llevar la misma metodología, ¿no? Porque como creo que el segundo quimestre tiene la misma estructura, es decir, que en el tercer parcial del segundo quimestre también van a hacer proyectos y obviamente entregar el portafolio, vamos a trabajar igual, ¿verdad? Va a ser hasta los temas del tercer parcial, 2 semanas antes, para que en el caso de química y biología, pues estemos más desahogados, ¿no? Obviamente. Vamos a llevar la misma planificación. Como obviamente ya ahorita de antemano saben que tienen la misma estructura, es importante que cuando comience, después que vengan de su semana de receso entre los trimestres, pues obviamente desde el primer parcial del segundo trimestre, ir ya armando el portafolio y no estar a última hora estresados, ¿verdad? O algo así. Ya sabemos que va a tener la misma estructura, entonces ya podemos ir trabajando con calma, ¿no? Que ya estamos seguros de cómo es la estructura del trimestre. ¿Qué otra cosa? Bueno, en líneas generales, ¿verdad? Hemos obtenido buenos resultados en estas dos asignaturas. Claro, todavía no estoy tan claro si hemos obtenido eficientemente los conocimientos necesarios, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos ido avanzando en cada uno de los temas. Estamos en esta modalidad. Y creo que esta modalidad también, sobre todo ustedes que están en tercero de bachillerato, los ayuda mucho en el tema de la autogestión, que en la universidad básicamente es así, ¿verdad? Solamente aprendemos si nosotros tenemos el interés, la motivación y sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces creo que nos estamos preparando para algo positivo, es que nos estamos preparando para esa etapa ya desde ahorita, ¿verdad? Para aquellos que tienen aspiraciones de entrar a la universidad o algún tecnológico, ¿no?
porque cada quien obviamente tiene un plan de vida distinto. No significa que los 23 tengan que estar en la universidad o estudiando alguna carrera, ¿no? Algún otro tendrá otro plan que también es válido, siempre que esté dentro del marco de pues obviamente desarrollar lo que uno quiere y sin dañar a nadie, pues obviamente en el marco del respeto, los valores y todas estas cosas que son importantes para la sociedad, ¿no? Para mantener la sociedad bien estructurada y con un buen funcionamiento. Aunque últimamente en Ecuador, pues, hemos visto que la cadena de corrupción sigue como una gran sábana tejiéndose, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que generar un cambio, los jóvenes que vamos a asumir futuras responsabilidades en el país. Eso es importante, ¿no? Y eso depende mucho de, no tanto de la educación formal, sino de la educación de casa, ¿verdad? Esos valores que están desde que somos pequeños. Esos son los valores más importantes, los que quedan siempre como arraigados en nuestro corazón, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya en vista de que están cansados, de que han tenido un fin de semana, no sé, agotador. Yo los fines de semana descanso, no sé ustedes, ¿verdad? Yo descanso. Cuando alguien me escribe un sábado en la noche o un domingo, me meto por el teléfono y casi mato gente, pero bueno, no lo hago porque no me gusta asesinar ni con palabras, ¿verdad? Simplemente lo dejo en visto o en vista y listo, y se acabó, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, tienen que buscar esos espacios, jóvenes, ¿verdad? Aunque somos jóvenes, o ustedes son jóvenes, ¿verdad? Y nuestro cuerpo puede resistir mucho la presión, ¿verdad? Siempre es bueno descansar, oxigenar el cerebro, jugar play si quieren, ver animes y esas cosas, pero buscar hacer cosas distintas, ¿verdad? A lo académico. Hay que refrescar ese cerebro, hay que motivarlo, hay que compartir con nuestros familiares, qué sé yo, comerse un helado, un chocolate y dejar de estar pensando en la lonjita, ¿verdad? Eso también es importante. La vida es, aunque nos parezca larga, si vivimos 40, si vivimos 60, es corta, porque a más tiempo vamos a pasar, no sé, siendo fósiles que otra cosa. Entonces, hay también que hacer que la vida tenga sentido, ¿verdad? Y no reprimirnos tanto. No estoy diciendo con esto que también es que van a buscar cosas ilegales, ¿no? Obviamente, cuando hay que cuidar el cuerpo hay que cuidarlo, pero me refiero a que también tenemos que estar en otros ámbitos, ¿verdad? Para que son importantes. A nivel, si hablamos desde el punto de vista biológico, es importante tener unas actividades distintas a las mismas de siempre, porque eso ayuda también, por ejemplo, al sistema nervioso a crear nuevas conexiones neuronales, a que nuestra biblioteca mental, ¿verdad?, junto con las neuronas se reorganice de muchas maneras, y eso hace que luego, cuando retomemos las actividades normales, seamos más creativos, tengamos nuevas ideas, ¿verdad?, vengamos más frescos. Por eso siempre es bueno las vacaciones, por eso siempre es bueno los momentos de descanso. Ahorita van a tener una semana, así que, no sé, si están estresados con sus cursos de CNC y esas cosas, por favor, pausa, ¿verdad?, para, también otras cosas son importantes. Bueno. En el tema pasado, ¿verdad? Ya cerrando este paréntesis de inicio, tienen cara de que hoy desayunaron, ¿verdad? ¿Desayunaron hoy carbohidratos, algo? Nada, ni una tacita de café. ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Pero por qué? O sea, yo no lo digo en chiste todas las clases, yo lo digo con la finalidad de que, oye, sí, cuando venga un día, alguien me diga que sí, no. Todos tienen ayuno en la mañana, todos ayunan, son judíos aquí. Bueno. En fin, es importante desayunar antes de venir a actividades académicas, sobre todo a estas horas, donde las neuronas de algunos, como no voy a decir el nombre, los veo disimuladamente, y como ustedes nos van a determinar a quién estoy mirando, ¿verdad?, no desayunan y tienen una cara de que tienen esos ojos más cerrados que abiertos, ¿verdad, Ronquillo? Entonces, les agradezco despertar. Mira, Para aclarar, mis ojos son así, no es que estoy dormido. No, pero es que yo no lo digo por tus ojos, Warner. O sea, tú te descubriste solo, yo no dije nada, solamente dije un nombre al azar. Es como que si dijera Toledo, que ya se está riendo, hoy no está bostezando, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo menos todavía no. Es que sí desayuné. Ah, sí desayunó. Ah, no los quiso hacer pasar vergüenza y no me dijo que sí, ¿ves? Sí desayunó, viene con ánimo, así, oxigenado. Bueno, Madele, yo estoy igual que tú, con un cafecito. Pero estoy igual de cansado. ¿También estás cansado? Yo creo que Newton, cuando llegue a viejo, ya no va a poder caminar ni nada.
porque ya desde ahorita parece Está hecho polvo. está un viejito chocho, ¿verdad? Siempre está cansado a esta hora, recién despertándose. Dios mío, señor. Bueno, estábamos viendo, ¿verdad? Los carbohidratos y su clasificación. ¿Alguien recuerda algo de eso? ¿De cómo se clasificaban los carbohidratos? ¿Nadie recuerda? ¿Una palabra? ¿Cómo es la otra forma de llamar a los carbohidratos? Porque carbohidratos... Glúcidos. Glúcidos, ¿verdad? Que se traduce como ¿qué? Esa palabra en latín, ¿cómo que traduce glúcidos? ¿Alguien recuerda lo cuando le dije? En glucosa. No. Ajá, ¿y qué es la glucosa? Azúcares. Azúcares o dulces, muy bien, ¿verdad? Normalmente los azúcares o los dulces, ¿verdad? Los glúcidos están relacionados con eso. Los carbohidratos serían una forma, vamos a decir que como coloquial o popular, como nos acostumbramos a llamarlos, pero realmente su estructura no es que estén carbohidratos hidratados, porque cuando hablamos de la palabra hidratado estamos hablando de la presencia de agua. Pero si estamos hablando de la presencia de oxígeno, ¿verdad? De grupos oxidrilos y de grupos funcionales como las cetonas y los aldehídos, ¿verdad? Entonces, que son los grupos principales junto con una serie de grupos alcohol o hidróxido que están en un mayor número. Muy bien. Los glúcidos, ¿verdad? Se clasifican en monosacáridos y polisacáridos y tenemos los oligosacáridos, ¿verdad? En el caso de los monosacáridos son estructuras sencillas de una sola molécula que se clasifican de acuerdo al número de carbonos, ¿verdad? Que pueden ser triosas, si son 3 carbonos, tetrosas, si son 4, pentosas, si son 5, hexosas, si son 6, ¿verdad? Luego tenemos los oligosacáridos que son a partir de 8, de 7 carbonos hasta 12, y de 12 en adelante estamos hablando de polisacáridos, ¿verdad? De gran tamaño. ¿Son solubles en agua, sí o no? ¿Alguien recuerda eso? ¿Son solubles o no son solubles en agua? Creo que eran liposolubles. No estoy seguro. ¿No está seguro? Bueno, los sacáridos sí son solubles en agua. Recuerden que tienen una gran cantidad de grupos OH, ¿verdad? Y tienen oxígeno y eso puede hacer que haya una interacción polar con el agua y se disuelvan. De hecho, la sacarosa, que es el azúcar, si usted la agrega en agua, no se disuelve, ¿sí o no se disuelve? La sacarosa, todos esos azúcares que venden en el supermercado, ¿verdad? Edulcorantes. Entonces son solubles en agua. Sin embargo, ¿verdad? En los sacáridos grandes, cuando es un mismo monosacárido que está unido, estamos hablando de homopolisacáridos, ¿verdad? Por eso viene la palabra homo, que es igual. Y los heteropolisacáridos que tienen monosacáridos unidos, ¿verdad? Que son distintos, ¿verdad? Cada cierto número de uniones. ¿Cómo se llama la unión entre un monosacárido y otro? ¿Enlace cómo? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama ese enlace? O sea, si yo hubiese hecho un quiz ahorita, se desmayan. ¿Verdad? Por supuesto. Ah, por supuesto. ¿Cómo se llama el enlace, pues? Glucosídico, dice por aquí. Algo así dice, yo no sé. Bueno, por lo menos Madeleine está investigando, ¿verdad? El enlace glucosídico, ¿verdad? Que un monosacárido se une con otro mediante qué, ¿cuál es el que establece el enlace? ¿Qué elemento químico? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Es un enlace, está el oxígeno, ¿verdad? Y tiene un enlace simple hacia un monosacárido y un enlace simple hacia otro, ¿verdad? Ese enlace que está allí es el enlace glucosídico y es lo que genera las cadenas. ¿Alguien sabe cómo se llaman los sacáridos que tienen solo 2 monosacáridos unidos? Disacárido. Disacáridos, muy bien, disacáridos. Un ejemplo de un disacárido, un azúcar un carbohidrato que tenga solo 2 unidos. ¿Alguien? La lactosa. La ¿Ah? lactosa.
La lactosa. La La lactosa. maltosa. La maltosa, muy bien, ¿verdad? Ahí tenemos disacáridos. Ok, muy bien. Bueno, eso como base para recordar, ¿no? Ahora, nosotros consumimos carbohidratos. ¿En qué tipo de alimentos consumimos carbohidratos? ¿O qué alimentos son ricos? Porque todos los alimentos tienen carbohidratos, grasas y lípidos, ¿verdad? Grasas y proteínas, pero unos tienen mayor cantidad que otros. Por eso algunos alimentos se clasifican como carbohidratos. No significa que no tengan proteínas o que no tengan lípidos como biomoléculas, sino que las moléculas de carbohidratos son las que están en mayor cantidad. Es como que si dijera que en el pescado, en el pollo, no existe, no son 100% proteínas, ¿verdad? También tiene un cierto porcentaje más pequeño en carbohidratos y obviamente también grasas tienen, ¿no? O lípidos, pero son ricos en proteína y por eso se dice que cuando hablamos de alimentos que son ricos en proteínas o proteicos, entonces hablamos del pollo, de las carnes, por decir algo, ¿no? En el caso de los carbohidratos, ¿cuáles son esos alimentos que denominamos de una forma general como El el arroz. glúcido? El arroz, El La pan, papa. la El papa, pan. El fideo. la papa, La papa. el maíz. El maíz, muy bien. Entonces, todos esos alimentos los consumimos nosotros, los consumimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando consumimos papa, ¿cuál es el carbohidrato que tiene ahí la papa bien? Vamos a ver si se recuerdan. almidón, Almidón. Muy bien, almidón, ¿verdad? Tiene almidón y el almidón es un carbohidrato bien complejo. Entonces, ahí entra un proceso, ¿verdad? Desde que lo empezamos a masticar, empieza un proceso bien importante, que es el proceso de metabolismo, ¿verdad? Metabolismo de los carbohidratos. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí el metabolismo de los carbohidratos. Lo primero que deberíamos definir de ese título, ¿verdad? Ya conocemos lo que es un carbohidrato. ¿Sí o no? Por lo menos en líneas generales, ¿verdad? A lo mejor ahorita algunas palabras se nos escapan de forma técnica, pero ya nosotros con la primera parte que vimos la semana pasada hemos manejado lo que es un carbohidrato. ¿Alguien recuerda? Entonces nos faltaría ver esta palabra, metabolismo. ¿Alguien a qué asocia esa palabra? Algunos dicen, ah, es que yo tengo rápido el metabolismo, por eso no Sí, engordo, por rápido. ejemplo. Muy bien, ¿verdad? El metabolismo lo asociamos al tema de asimilación de lo que comemos, ¿verdad? Y lo asociamos a nuestra contextura. Por ejemplo, estoy hablando en términos tradicionales, ¿no? Cuando hablamos nosotros en nuestro argot popular. Estoy hablando del tema, por ejemplo, cuando observamos a alguien que come y siempre tiende a acumular masa adiposa, ¿verdad? O masa grasa a su alrededor, de la cintura sobre todo y del abdomen. Estamos hablando de que quizás tiene un metabolismo muy lento, de que la persona no le ayuda, ¿verdad? Y cuando hablamos de personas que normalmente su contextura se mantiene delgada a pesar de la cantidad de alimentos que pueda ingerir y de cualquier tipo de dieta que tenga, ¿verdad? Y se mantiene de la misma contextura, entonces decimos que tiene un metabolismo rápido, alto, ¿verdad? Y por eso se mantiene esa contextura. Sin embargo, ¿verdad? Esta palabra estaría compuesta por dos, ¿verdad? La palabra meta como prefijo y bolismo, que sería como el sufijo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien sabe qué significa el prefijo meta en términos de esta palabra? ¿No? ¿No tienen idea? Bueno, meta significa más allá, ¿verdad? En términos de esta palabra. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de la metafísica, más allá del cuerpo físico y material, ¿verdad? Entonces, la gente estudia la metafísica y todos los elementos que tienen que ver con la energía y el pensamiento y la energía cósmica y esas cosas, ¿verdad? Entonces, meta significa más allá. ¿Alguien recuerda o tiene asociación con la palabra bolismo? ¿Algo de digerir? ¿Algo ahí? ¿Bolismo? ¿A qué se refiere? ¿Tampoco? ¿Les hace referencia a ninguna palabra que hayan escuchado en el tema de nutrición? Solo en el proceso digestivo, refería, pero el bolo alimenticio. Pero Ajá. eso no- Muy bien, Newton. Al bolo alimenticio. eso, maldito Dios me robó la palabra, yo le iba a decir. Muy bien, al bolo alimenticio. Entonces, el metabolismo, ¿verdad? Es el estudio que va más allá de ese bolo alimenticio. ¿Qué pasa después que yo estoy masticando, se forma el bolo? ¿Qué pasa más allá de eso? Del arroz cuando lo mastico, del pan,
la comida, pues en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa más allá? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo asimilo esos nutrientes? Entonces, el metabolismo habla o trata de explicar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es la asimilación, ¿verdad? O la asimilación de los carbohidratos en nuestro cuerpo, cómo funciona. Entonces, lo primero es qué es el metabolismo, ¿verdad? El metabolismo incluye dos vías. Hay dos vías metabólicas generales. Una que se conoce como catabolismo y otra que se conoce como anabolismo. En el catabolismo se genera energía, ¿verdad? El catabolismo es la generación. Un producto del catabolismo es la energía, ¿verdad? Y un producto del anabolismo, en el anabolismo, perdón, no generamos energía, consumimos. Ahora, si yo les doy este ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Traten de recordar el concepto. ¿Qué sería la fotosíntesis? ¿Una vía catabólica o una vía anabólica? ¿Qué ocurre? En la fotosíntesis, ¿se genera energía o se consume energía? ¿Alguien me dice? Se genera, ¿Ah? Se genera, porque que recuerdo cuando hacía la fotosíntesis, se generaba ATP, que es la energía que usa la planta. Muy bien, ¿verdad? Generamos energía. Entonces, la fotosíntesis es una vía catabólica, se genera energía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro elemento por aquí, ¿verdad? Para seguir clasificando, a ver si realmente la fotosíntesis es catabólica. Según lo que nos acaba de decir Marcos, ¿verdad? Entonces, como se genera energía, y él acaba de mencionar una molécula que es fundamental en todo ser vivo, que es el adenosín trifosfato, que es el ATP, ¿verdad? Entonces, que es la molécula que se identifica como generación de energía, la que nos hace caminar, la que nos hace respirar, la que nos hace movernos. Aquí yo estoy moviendo, me estoy gastando energía, ¿verdad? Entonces, otra característica de estas reacciones, ¿verdad? En el catabolismo, a partir de compuestos complejos, aquí está la flecha, se transforman en compuestos sencillos, ¿verdad? Y en el anabolismo, a partir de compuestos sencillos, ¿verdad? Se transforman en compuestos complejos. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos allí las vías correspondientes, además, ¿verdad? Que son compuestos reducidos. Aquí son compuestos oxidados, ¿verdad? Compuestos oxidados que sufren reducción, ¿verdad? Y se originan compuestos reducidos y compuestos reducidos que sufren oxidación y originan compuestos oxidados. Es decir, que el catabolismo y el anabolismo tienen relación entre ellos. Muy bien, entonces ahí tenemos las dos vías. Muy bien. Aquí, para recordar un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos los hidratos de carbono o los azúcares, ¿verdad? Tenemos simples como los monosacáridos, tenemos la glucosa, ¿verdad? La fructosa. Y en los polisacáridos tenemos complejos, ¿verdad? Con cadenas largas como la celulosa, que forman la pared y sostén de los vegetales, y el almidón presente en los tubérculos como la papa, por ejemplo, ¿verdad? El organismo utiliza la energía de estos carbohidratos de a poco, es decir, de a poco, no todo de una vez, y por eso su absorción es lenta. Se los encuentra en los panes, ¿verdad? Pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, centeno, avena. Y tenemos, por ejemplo, la glucosa, que induce la secreción de la insulina, que es una hormona que estimula el apetito, ¿verdad? Y la fructosa la encontramos en azúcar, miel, mermeladas, jaleas, golosinas, ¿verdad? Entre otros. Eso como para recordar lo que estábamos hablando en la primera parte. Muy bien. Ahora, aquí alguien me está escribiendo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora, ¿verdad? Vamos a ver primero un video que está como el más sencillo que conseguí, porque como les había dicho en otras oportunidades, o en la clase pasada, las vías metabólicas, solamente, por ejemplo, la vía de la glucólisis ocupa de 10 a 13 reacciones, ¿verdad? No las vamos a ver todas porque es algo bastante complejo. Pero sí vamos a ver los procesos generales, ¿verdad? La glucogenólisis, la glucólisis, entre otros, ¿verdad? Vamos a ver las vías metabólicas de los carbohidratos, es decir, lo que ocurre cuando tomamos energía y luego cuando producimos energía a partir de carbohidratos que estén
acumulados en nuestro cuerpo, porque nosotros podemos tener reservas. En el caso de que una persona, por ejemplo, consuma mucho y luego pase tiempo sin comer, ¿qué va ocurriendo? Por eso es que una persona baja de peso y se va viendo delgada, porque si no nos alimentamos, el cuerpo va tomando de las reservas que tiene en los músculos, en el tejido adiposo acumulado, etcétera. Va tomando los nutrientes que necesita, ¿verdad? Empieza como a autoconsumirse a sí mismo, ¿no? Entonces siempre es importante conocer estos procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un video que es sencillo. Con este video vamos a terminar esta primera parte de la clase y en la siguiente entonces veremos poco a poco los mismos procesos que están en el video para aclarar alguna o ampliar la información y luego vamos a ver la importancia, ¿verdad?, de algunos carbohidratos en la vida cotidiana a través de una página que les voy a proyectar del libro con el que nosotros trabajamos, aunque ustedes no lo tienen, que es el libro de Santillana. Ahí aparece una tabla comparativa de los usos, ¿verdad? Y de la importancia de algunos carbohidratos que son comunes, ¿verdad?, en los alimentos. Entonces vamos a ver el video primero. Existen varias rutas en el organismo que son fundamentales en el metabolismo de los carbohidratos. En la mayoría de estas rutas se toma como punto de partida la glucosa. Este compuesto es un monosacárido de 6 carbonos, principal combustible de las células. Para que la glucosa pueda generar la energía, se necesita de 10 reacciones enzimáticas que en conjunto reciben el nombre de glucólisis. Esta es la vía inicial del catabolismo, degradación de los carbohidratos, y tiene 3 funciones principales. 1. La generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica, presencia de oxígeno, y anaeróbica, ausencia de oxígeno. 2. La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. 3. La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares. En presencia de oxígeno, el piruvato se puede transformar en acetilcoenzima A. Esta molécula se transforma a partir de la glucosa que entra a la mitocondria de la célula. Pero en ausencia de oxígeno, el piruvato puede convertirse en varias clases de moléculas. Un ejemplo de esto son las células musculares donde tiene lugar la fermentación láctica produciendo ácido láctico. A partir del piruvato se puede sintetizar de nuevo la glucosa por medio de la gluconeogénesis, el cual se lleva a cabo en el hígado y su almacenamiento se realiza en células especiales llamadas adiposas, que se distribuyen especialmente alrededor de la cintura y la cadera. Si las reservas de glucosa se terminan, las células inician la fabricación de glucosa a partir de los lípidos y de las proteínas que posee el organismo. Al ingerir alimentos se lleva a cabo dentro del organismo el almacenamiento de la glucosa en glucógeno mediante el proceso denominado glucogénesis. El glucógeno es almacenado en forma de grasa y cuando el organismo requiere de esta energía almacenada, toma el glucógeno y por medio de la glucogenólisis reduce la molécula a glucosa. La gluconeogénesis y la glucogénesis son procesos anabólicos y requieren energía. La glucólisis y la glucogenólisis son procesos catabólicos y son los encargados de liberar energía. También incluimos a la fermentación y al ciclo de Krebs dentro de esta clasificación. Muy bien. Si observaron, ¿verdad?, el metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad?, así como cualquier otro nutriente, pues no es algo sencillo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es consumir y sentir que estamos llenos, ¿verdad? Y respirar, movernos, ¿verdad? Utilizar la energía. Pero lo que ocurre adentro es bastante complejo, ¿verdad? Hay 4 grandes procesos. Hay 2 vías metabólicas y 2 vías anabólicas, ¿verdad? La glucólisis, y en algunos casos, debido al error en la traducción del inglés, también la llaman glicólisis, es bastante compleja, ¿verdad? Ocupa 10 reacciones químicas y genera energía en nuestro cuerpo. El carbohidrato base, ¿cuál es el carbohidrato base que utiliza el cuerpo? Glucosa. La glucosa, muy bien. Entonces, de todos los carbohidratos que nosotros consumimos, ¿verdad?,
todos los carbohidratos que consumimos, la glucosa es la base, ¿verdad? Entonces todo lo que está allí se va a transformar en glucosa para comenzar el proceso de metabolismo. Entonces tenemos primero la glucólisis, que va a formar, como vimos luego vamos a ver una imagen, creo que está aquí en el PowerPoint que les iba a mostrar. Ya bueno. Aquí está. A ver. Bueno, aquí está el metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Está relacionado con los procesos como absorción intestinal por transporte activo secundario, difusión facilitada por la acción hormonal, distribución y utilización. Incluyen 6 vías esenciales, ¿verdad? La glucólisis, que ya la acabamos de mencionar, las rutas de las pentosas de fosfatos, la glucogénesis, que también la mencionaron allí en el video, la gluconeogénesis, que también la mencionaron, la glucogenólisis, que también la mencionaron, y existe el metabolismo de otros carbohidratos. Entonces, básicamente, los 4 principales son estos que estamos mencionando, ¿verdad? Estos que están aquí. Estos que están aquí, que sería la glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis y glucogenólisis. Esos serían los 4 procesos que mencionaron allí en el video, ¿verdad? Los otros casos son casos particulares. Este es caso que tenemos de rutas de las pentosas de fosfato y de otros carbohidratos. ¿Verdad? Aquí está lo que sería el proceso que vimos ahorita en el video, ¿verdad? Tenemos la glucosa aquí en el centro, ¿verdad? Como el carbohidrato base con el cual partimos, podemos almacenar energía y obtener energía, ¿verdad? La glucosa, a través de la glucólisis, se convierte en piruvato, ¿verdad? Y obtenemos las moléculas que mencionaba de alta energía, que mencionaba Marcos, que es el ATP. En presencia de oxígeno se obtiene la acetilcolina A, ¿verdad? Coenzima A, y en ausencia de oxígeno se produce el lactato. Sobre todo, no sé si el ciclo de Krebs se evidencia mucho en la producción de ácido láctico, no sé si las personas que son corpulentas y que van al gimnasio, siempre al principio hay un cierto dolor en nuestros huesos, bueno, en nuestros huesos no, en la masa muscular, dependiendo de dónde hagamos el ejercicio localizado. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con la ruptura de las fibras musculares y luego cuando se vuelven a construir para que se vean más abultadas, ¿verdad?, y se vea mayor masa muscular, allí ocurre ese proceso que se conoce como el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces ahí se produce ácido láctico, que es lo que nos da esa sensación de dolor. Ahora, a partir del piruvato en nuestro cuerpo se puede obtener nuevamente glucosa. Es decir, no es que necesariamente tenemos que consumirla, ¿verdad? Tenemos un reservorio a través de este proceso que es el gluconeogénesis, ¿verdad? A través del piruvato podemos volver a producir glucosa. La glucosa se puede almacenar en nuestro cuerpo como glucógeno, ¿verdad? Que ahí decía que se almacena en forma de grasa, sobre todo a nivel de la cintura y del abdomen. ¿Sí escucharon eso, verdad? Entonces, la glucosa, supongamos que utilizamos una cierta cantidad, pero nuestra dieta es alta en carbohidratos. Entonces, toda esa glucosa que quedó en exceso se almacena. Por eso las personas tienden a engordar, ¿verdad? O a formar tejido adiposo. ¿Por qué? Porque toda esa glucosa que no utilizamos, a través de la glucogénesis se almacena en forma de grasa, ¿verdad? O en forma de glucógeno, ¿verdad? En el tejido adiposo. Luego, si nosotros, por ejemplo, necesitamos más glucosa, ¿verdad? O reducimos, por ejemplo, una persona que quiere reducir su masa adiposa, reduce los carbohidratos, no los elimina, pero los reduce. ¿Qué pasa? Entonces, necesitamos transformar este glucógeno que está en forma de grasa en glucosa para obtener energía a través de la glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, estos son los procesos o vías metabólicas que ocurren para metabolizar o asimilar los carbohidratos. Nos queda menos de 1 minuto, ¿verdad? Entonces, ahorita son las 7:55, igual, 10 minutos, a las 8:05 les vuelvo a hacer el llamado para continuar a ver esto y ver el uso y la importancia de los carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos entonces en 10 minutos, chicos, para continuar con la clase. Que ya se va a cerrar la sesión.
Vamos escribiendo presente, chicos, en la segunda sesión. Gracias. Ok, ya estamos todos los que estábamos en la clase pasada. Vamos a continuar, ¿verdad? Viendo lo que son las vías metabólicas de los carbohidratos. ¿No? Ya nos queda poco y ver luego entonces lo que sería la importancia de algunos carbohidratos. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Aquí está. Muy bien. Si observamos, ¿verdad? Aquí tenemos metabolismo de los carbohidratos. Y tenemos una gráfica aquí, una figura, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, en este caso, el metabolismo como la definición, ¿verdad? Que es el conjunto de transformaciones bioquímicas, especialmente producidas por la acción enzimática, que ocurren en un organismo vivo, así como su integración y regulación. Aquí vamos a ver ahora de forma breve los distintos momentos o estadios que atraviesan los carbohidratos cuando son ingeridos a la dieta. Es decir, cuando empezamos a consumirlos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos primero tenemos la digestión salivar, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre la digestión salivar? Al masticar los alimentos ingeridos por la boca, se trituran en pequeños fragmentos y se mezclan con la saliva. La saliva contiene una enzima llamada tialina, que cataliza la hidrólisis del almidón. Cataliza significa que va a acelerar, va a hacer el medio, ¿verdad? No es que interviene en la reacción, pero esta enzima hace que ocurra la reacción de una forma más rápida. Entonces, cataliza la hidrólisis del almidón en una mezcla de polisacáridos menores, llamados dextrina. Es decir, esta molécula grande de almidón, ¿verdad? Se va a subdividir en moléculas más pequeñas. Siguen siendo polisacáridos, pero de menor tamaño. Y unas pocas unidades de maltosa, que es un disacárido de glucosa. Entonces, nos dividimos en dextrinas y maltosa. Adicionalmente, la saliva contiene la enzima amilasa, la que favorece la degradación de la amilopectina y de la amilosa en glucosa. Entonces tenemos en la masticación, que es importante hacerla muy bien, ¿verdad? No es que es comer y tragar, ¿verdad? Sino que durante el proceso de masticación es importante hacerlo, ¿verdad? La saliva cumple un papel fundamental. Tenemos entonces dos enzimas, la tialina, que va a catalizar la hidrólisis del almidón para obtener dextrina, y tenemos unidades de maltosa, que es un disacárido de la glucosa. ¿Recuerdan la clase pasada cuando les dije que la maltosa era una fuente de glucosa, ¿no? Ok, entonces aquí la tenemos. Y adicionalmente la saliva, que también tiene amilasa, va a degradar la amilopectina y la amilosa en glucosa. Recuerden que el proceso metabólico de los carbohidratos se hace a partir de la glucosa. Entonces ya estamos obteniendo glucosa durante el proceso de masticación. Luego viene la digestión gástrica, ¿verdad? El medio ácido de los jugos gástricos inhibe la acción de las amilasas y, por tanto, la digestión de los carbohidratos prácticamente se detiene. Durante la digestión gástrica, ¿verdad? Se detiene prácticamente, como allí lo dice, la digestión de los carbohidratos, ya que los jugos gástricos inhiben la acción de las amilasas. La amilasa que tenemos de la digestión salivar. Luego tenemos la digestión intestinal. Luego tenemos la digestión intestinal del estómago, ¿verdad? Del estómago, los almidones parcialmente digeridos pasan al intestino delgado, donde una serie de enzimas se encargan de romper los enlaces entre los disacáridos y dextrinas, liberando monosacáridos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos obtener durante ese proceso metabólico de digestión es monosacáridos como la glucosa para poder hacer los procesos de las reacciones o las vías metabólicas como la glicólisis o la glucólisis que vimos en la parte anterior.
¿verdad? Entonces, en la digestión intestinal siguen interviniendo enzimas, ¿verdad? Hay acción enzimática grande para romper los enlaces de los disacáridos, en este caso de la maltosa, que se obtuvo en la digestión salival, y de las dextrinas, que también se obtuvieron en la digestión salival, para empezar a liberar monosacáridos, ¿verdad? Luego viene la absorción. Los monosacáridos como la glucosa, la fructosa y la galactosa son entonces absorbidos a través de las células que recubren el intestino delgado y pasan al torrente sanguíneo. Una vez allí son distribuidos a los diferentes tejidos del cuerpo donde son utilizados para obtener energía. Repito entonces, en la digestión intestinal obtenemos monosacáridos gracias a la acción enzimática, ¿verdad? Que comenzó ¿en dónde? Comenzó en la digestión salivar, es decir, desde el momento en que empezamos la masticación. Entonces, allí, estos monosacáridos que se obtuvieron, que son la glucosa, fructosa y la galactosa, pasan a través de las células del intestino delgado al torrente sanguíneo, es decir, a la sangre, y la sangre los transporta a los diferentes tejidos donde van a ser utilizados como formas de energía, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Estamos claros en lo que está ocurriendo entonces en el cuerpo? Ok. Muy bien. Vamos en las células, ¿verdad? Porque ahora vamos a verlo a nivel microscópico, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí sería a nivel macro, desde la digestión salivar hasta la absorción. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Masticamos, pasa por el esófago, llega al estómago, digestión gástrica, pasa al intestino delgado, digestión intestinal, y en el intestino es donde ocurre la absorción. Después que, gracias a toda la acción enzimática, se obtuvieron los monosacáridos. En este caso, glucosa, fructosa y galactosa. Hasta allí estamos claros que se utilizan como energía. Pasan al torrente sanguíneo y este los distribuye a lo largo de todos los tejidos, ¿verdad? Ahora, a nivel celular. En las células, los diferentes monosacáridos son convertidos enzimáticamente a glucósido. Entonces, en las células, los diferentes monosacáridos, todos, son convertidos enzimáticamente, es decir, que actúan enzimas, que son como catalizadores, a glucosa, que es el principal combustible del organismo. La glucosa es el principal combustible del organismo. Por eso jamás en una dieta debemos dejar de consumir carbohidratos, porque de allí es que se obtienen, ¿verdad? Principalmente la energía que obtenemos para nuestros procesos vitales, ¿verdad? Entonces es como nuestro combustible. La glucosa es luego fosforilada, es decir, se adiciona una unidad de fosfato a su estructura a través de un proceso que requiere energía. Esta energía es suministrada por una molécula conocida como ATP o adenosín trifosfato. De esta forma se obtiene la glucosa 6-fosfato desde y hacia la cual confluyen varias rutas metabólicas, que son las que mencionamos. Es decir, que la glucosa es fosforilada, es decir, se adiciona un grupo fosfato a su estructura, ¿verdad? Y este proceso necesita energía porque estamos construyendo una molécula más compleja, ¿verdad? Entonces, como estamos construyendo una molécula, es decir, que estamos formando un enlace, ¿verdad? Estamos adicionando un grupo fosfato, entonces esa energía la tomamos de la molécula que nos había mencionado Marco, que es el ATP. Después que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, este 6 significa que en el carbono 6 de esa glucosa, recuerden que la glucosa es un azúcar de 6 carbonos, en el carbono 6 se adiciona ese grupo fosfato, ¿verdad? Desde el punto de vista de la nomenclatura. Ocurren estas vías metabólicas que ya nosotros las vimos en el video anterior, ¿verdad? Tenemos la glucólisis, que para obtener energía de la glucosa,
es necesario romper los enlaces entre los carbonos que la forman. De eso, en la glucólisis se van a obtener compuestos de menor número de carbonos. Si la glucosa tiene 6, se van a obtener compuestos de 3, ¿verdad? De 4, es decir, de menor número de carbonos. Esto se hace a través de varios pasos. Recuerden que ahí les dijeron que eran 10 rutas o 10 reacciones químicas, cada uno de los que implica la acción de una enzima específica. Luego tenemos la glucogenogénesis, después de una comida rica en carbohidratos, ¿verdad? Después de una comida rica en carbohidratos, la glucosa absorbida, pero no utilizada de inmediato, es decir, es absorbida, pero no es utilizada de inmediato como fuente de energía. Se convierte en glucógeno, ¿verdad? Y es almacenada como reserva energética en el hígado y en los músculos, ¿verdad? A través de este proceso. Se mantiene allí en reserva como glucógeno. Cuando necesitamos energía, el glucógeno sale y lo convertimos nuevamente en glucosa, y la glucosa entonces es fuente de energía para las células, ¿verdad? Entonces tenemos la glucogenólisis, ¿verdad? Que aquí consiste en la degradación del glucógeno a moléculas de glucosa. Entonces, la glucosa, repito, que es después de una comida rica en carbohidratos, la glucosa que sobra a través de la glucogenogénesis se convierte en glucógeno, que es almacenado. Ese glucógeno, ¿verdad?, es degradado a glucosa gracias a la glucogenólisis, que son luego distribuidas a los lugares en el cuerpo donde se necesita energía. Por ejemplo, los músculos y el cerebro, ¿verdad?, que siempre están funcionando. Y por último tenemos la gluconeogénesis, cuando las reservas de glucosa del cuerpo se agotan, ¿verdad? Ya no hay reservas de glucosa en el cuerpo y no ocurre ingestión, es decir, no estamos comiendo. Se agotan las reservas de glucosa y no comemos, ¿verdad? No hay ingestión de las mismas. Las células pueden fabricar glucosa a partir de otros compuestos orgánicos, como proteínas o pequeños ácidos, con un considerable gasto de energía. Por eso, cuando nuestras dietas, ¿verdad?, son bajas en carbohidratos, no consumimos carbohidratos y se bajan las reservas de glucosa, nuestra masa muscular tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque a partir de las proteínas podemos fabricar glucosa, que es sumamente importante para el cuerpo, ¿verdad?, para energía. Esto se hace porque algunos órganos como el cerebro no pueden obtener energía de fuentes distintas a la glucosa. Es decir, el cerebro necesita glucosa para funcionar. Por eso les dije, ¿es importante el desayuno? Obvio. ¿Debemos consumir carbohidratos en el desayuno? Obvio. Y en todos. No podemos disminuir carbohidratos porque la glucosa es la energía principal, por ejemplo, en este caso, del cerebro. Si la glucosa se acaba y están otros carbohidratos y existen otras fuentes de energía, el cerebro no las va a poder asimilar. ¿Qué hace entonces el cuerpo? Toma de las proteínas, toma de los lípidos, ¿verdad? Y sintetiza glucosa, que luego va al cerebro para que pueda funcionar. ¿Sí estamos comprendiendo, verdad? Entonces, en una dieta que les digan ustedes 0 carbohidratos, usted le dice a su asesor nutricionista, que seguro no es un nutricionista, que está equivocado. Usted tiene que consumir carbohidratos, así sea en una baja proporción. Sí podemos disminuir, ¿verdad? Porque una persona que tiene grandes cantidades de lípidos, ¿verdad?, o de grasas en su cuerpo acumuladas, si yo bajo los carbohidratos, entonces ocurre este proceso que es la gluconeogénesis. Se acaban las reservas de glucosa y entonces yo busco glucosa, construir glucosa de otras fuentes, como de proteínas y de lípidos. Y por eso entonces empieza la reducción de las tallas, ¿no? Eso es importante. Ahora, esta nota es importante aquí. La ocurrencia de una u otra de estas vías, o sea, de cualquiera de estas 4, va a depender de los requerimientos del organismo. No es lo mismo el requerimiento energético de Angie, ¿verdad?, que el requerimiento energético de Valeria, que el requerimiento energético de Kelly. Cada cuerpo tiene un requerimiento energético distinto. Entonces, la ocurrencia o no de que estas vías, de estas 4 vías que están aquí, dependen de cada organismo, ¿verdad? Y se encuentran reguladas por la acción hormonal.
Entonces, por ejemplo, las hormonas insulina y glucagón, las que se producen en el páncreas, regulan la utilización o liberación de glucosa por parte de las células respectivamente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una explicación de lo que es entonces las vías en las que se va degradando. Este es como un proceso macro, repito, desde la saliva, la digestión salival, hasta la absorción, sería como la explicación en macro, ¿verdad? Consumo y comienza el proceso, y luego a nivel celular, ¿verdad? Con todo un proceso enzimático tenemos estas cuatro, que ocurre a nivel de la célula, para la síntesis o degradación o utilización de la glucosa o no como fuente de energía o almacenarla en forma de glucógeno, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Vieron que es un poquito complejo, ¿verdad? Es un poquito complejo. Pero traté de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? De que pudiésemos entenderla. Entonces tenemos un proceso macro que comienza con la masticación y termina con la absorción en el intestino. Cuando termina la absorción y la glucosa, los monosacáridos pasan al torrente sanguíneo y llegan a los tejidos, entonces las células de cada tejido, ¿qué hacen? Agarran los monosacáridos que son distintos a glucosa y a juro lo convierten en glucosa a través de un proceso enzimático. Y comienza entonces los 4 procesos o vías metabólicas que expliqué anteriormente, que pueden ser anabólicos, ¿verdad? O catabólicos, si necesitan o liberan energía, pues respectivamente. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Seguro? Está bastante claro, ¿verdad? Traté de no poner ninguna reacción química para que no se me desmayaran y me dijeran qué compuestos son esos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que ocurren, esos procesos no ocurren de una vez. Ocurren 10 reacciones y cada reacción tiene una enzima muy específica de nuestro cuerpo para producir lo que necesitamos y obtener la energía necesaria. Ahora bien, vamos a ver una pequeña tabla, que la estoy buscando. Ok, aquí está, ya la conseguí. Ok, aquí tenemos. Muy bien. Perfecto, no hay problema, Jaramillo. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita, verdad? Después de haber visto entonces qué son los carbohidratos o los glúcidos y cómo se clasifican y las reacciones metabólicas, ¿qué nos faltaría por ver? ¿Qué aspecto creen ustedes que nos faltarían por ver para cerrar el tema? Ya vimos cómo se clasifica. ¿Cómo de aspectos? Por ejemplo, ya vimos qué es un carbohidrato, ya vimos cómo se clasifica, ya vimos cómo, de hecho vimos la isomería, el número, de acuerdo al número de carbono, y hoy vimos el metabolismo, las rutas metabólicas. Para cerrar el tema, ¿qué más creen ustedes que tenemos que saber de los carbohidratos? Para cerrarlo, ya como conclusión, a ver. ¿Qué aspecto creen ustedes que nos faltaría? Al final de cada grupo funcional, ¿qué vemos al final? La obtención. ¿Cómo cerramos el tema? Obtención. Obtención. Ya básicamente, quizás no lo vimos como un subtítulo, pero ya lo vimos. Pero al final, que casi Las siempre... propiedades, Propiedades. o sea, las químicas y físicas. Ya las mencionamos. Con el metabolismo vimos propiedades químicas de los carbohidratos. Y sabemos que su propiedad física es soluble en agua, nos dan energía. Hay cosas que ya mencionamos. ¿Qué necesitamos saber al final? Se usa en las industrias. Dígame. Se usa en las industrias. Por ejemplo, los usos, ¿verdad? Los usos y además de los usos, ¿qué más? Su función. Pero ya dijo su función. Ya dijo su función. Muy bien, Vaca. Tú misma te respondiste. Ya vimos la función. Usos e Importancia. importancia. Muy bien, Peña. Usos e importancia de los carbohidratos. Para cerrar el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver eso que les acabamos de mencionar, ¿verdad? La importancia de los carbohidratos. Entonces tenemos aquí.
¿verdad? Entonces, obviamente ya sabemos que los carbohidratos son importantes para nuestro organismo porque son la fuente primaria de energía. ¿Cuál es la primera importancia? Que son fuente primaria de energía, ¿verdad? Y no solo eso, los carbohidratos no digeribles, ¿verdad? Como la celulosa, actúan como fibra dietética, que es muy importante para mejorar el tránsito intestinal. Por eso es importante consumir fibra, ¿verdad? Fibra en los alimentos para que el tránsito a través de los intestinos, ¿verdad? Sea más fácil. Eso evita, por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? Y además permite producir compuestos anticancerígenos. Ahí ya estamos viendo grandes importancias de los carbohidratos. Pero la importancia de los carbohidratos no se limita al papel que juegan en nuestro cuerpo. Tienen muchas aplicaciones en nuestra vida diaria. Ya vamos a hablar allí de los usos, Campuzano, ¿verdad? En la industria y en la medicina. Entonces aquí vamos a ver ejemplos de esos usos o aplicaciones desde el punto de vista de carbohidratos específicos. Por ejemplo, la glucosa, ¿verdad? ¿Cuál es su aplicación? Aditivo en alimentos, como endulzante, preservante, suavizante de textura. Como materia prima para fermentación industrial. Por ejemplo, para obtener ácido acético, ácido cítrico, etanol. Recuerden que el proceso de fermentación es un proceso que ocurre a partir de la fermentación, ¿verdad? De la glucosa o de los azúcares que tienen las frutas. Podemos obtener, por ejemplo, vinos de fresa o un alcohol de la naranja, del mango, ¿verdad? Agarrando esos azúcares a través de un proceso de fermentación para obtener etanol, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fructosa, ¿verdad? Que se utiliza en aditivos en alimentos como edulzante, como espesante y como texturizante. Tenemos la lactosa, ¿verdad? Que se utiliza como materia prima para la obtención del ácido láctico, que es usado como aditivo en alimentos, como conservante y acidulizante, es decir, darle un poco de acidez. Y se utiliza como excipiente en pastillas y relleno de cápsulas, por ejemplo, de los medicamentos que bebemos como cápsulas o pastillas. Se utiliza como excipiente, es decir, como relleno. No es que reacciona allí, ¿verdad? Tenemos la sacarosa, que es el endulzante más utilizado, ¿verdad? Tenemos almidón, que es un aditivo para alimentos. Se utiliza como adhesivo, como ligante, como enturbiante, como formador de películas, como estabilizantes de espumas, como conservante, como gelificante, como aglutinante. Se utiliza también como revestimiento de cápsulas para medicamentos, ¿verdad? Se utiliza como películas de plásticos biodegradables. No sé si vieron en la casa abierta la vez pasada que los chicos en ciencias quisieron hacer como un plástico biodegradable. Bueno, el almidón de la papa o que se encuentra en algunos alimentos se utilizan para hacer plásticos biodegradables y se pueden hacer luego fundas, por ejemplo. Y además el almidón se utiliza como adhesivo, espesante, aglutinante de productos no alimentarios. Tenemos, por ejemplo, la celulosa, ¿verdad? Que se utiliza como materia prima para la fabricación de papel, como materia prima para la fabricación de nitrocelulosa, que es pólvora para armas, y como materia prima para la fabricación de rayón o viscosa para la industria textil. Tenemos la quitina y el quitonazo y el quitosano, que es como agente desinfectante y fungicida en agricultura, como agente antisépticos para productos cosméticos, es decir, cremas y champús, como floculante para tratamiento de aguas residuales. Cuando hablamos de floculantes es que, por ejemplo, haya aguas turbias y sólidos allí disueltos, se utiliza eso para que se formen flóculos o peloticas y pueda ser más fácil la extracción de estos elementos que están disueltos en las aguas contaminadas, ¿no? Aguas residuales. La materia prima se utiliza como materia prima para suturas quirúrgicas, gasas, vendas y cremas antisépticas para quemaduras. Tenemos la pectina, que se utiliza como aditivo para alimentos, como espesante, gelificante y sustituto de grasa y o de azúcar, como materia prima para sustitutos de papel, espumas y plastificantes, y como un principio activo en medicamentos para la reducción del colesterol y el tratamiento de desórdenes gastrointestinales. Y por último, en esta tabla nos mencionan el agar-agar, que se utiliza como aditivo en alimentos, ¿verdad? Como gelificante sobre todo, eso lo tiene ese producto está presente en las gelatinas, sobre todo en gastronomía molecular, y se utiliza como medio de cultivo selectivo para el crecimiento de bacterias, es decir, tiene una aplicación en microbiología. Todos estos que están aquí son carbohidratos y tienen diferentes usos e importancia en la industria alimenticia, perdón.
Dice ahora que se le fue el internet, que ya se reconecta. Yo te dije que ya había leído tu chat, no hay problema. Bueno, entonces ahí tenemos las aplicaciones e importancia de algunos carbohidratos a nivel industrial de medicina. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que resaltar, que preguntar, que decir, que agregar, que complementar o enriquecer en esta clase de hoy? Me encantan sus opiniones. Ah, nadie va a opinar. Ay, se ríen. Algunos se ríen. Interesante. Se salvan que no tienen deber porque, ay, Dios mío. Es que, profe, es bastante información y ya pues, hay que procesarlo. Hay bastante información. Dime, Warner. Mucho texto. Ah, mucho texto. Bueno, yo les dije, ¿verdad? Que en el caso del metabolismo, ¿qué puedo? Resumí lo más que pude, ¿verdad? Para poder hacerlo, quizás no amigable, pero sí entendible, ¿no? Que lo podamos comprender. Sobre todo porque de este tipo de procesos, las preguntas en pruebas de admisión a nivel de biología, porque esto también es parte de biología, es una biomolécula de los carbohidratos, ¿verdad? Y de química, de allí salen preguntas bien interesantes, ¿no? Y sobre todo como tiene muchas aplicaciones a nivel del cuerpo, en el caso del metabolismo, a nivel de medicina, ¿verdad? Entonces, es importante conocerlo. Para el que quiera complementar su información, ¿verdad? Para el que quiera complementar, voy a aquí, en la plataforma, ¿verdad? Dice carbohidratos segunda parte. Hay una imagen ilustrativa, por ejemplo, de los órganos que intervienen, ¿verdad? Aquí tenemos el hígado y el páncreas, ¿verdad? Aquí tenemos la glucosa y cómo ocurre la degradación o la formación. Aquí tenemos el video que les mostré ahorita, que es uno de los videos más sencillos. Sin embargo, hay videos que explican algunos doctores que están en YouTube, que son bastante buenos, ¿verdad? O didácticos, pero el tiempo, ellos se extienden mucho, ¿verdad? Van mucho a los detalles. Para aquellos que quieran profundizar, hay videos bien interesantes, ¿verdad? Del metabolismo. Y aquí tenemos, yo les coloqué aquí un contenido, ¿verdad? Que está en un PDF, sobre el metabolismo de los carbohidratos. Esto tiene que ver con un capítulo de un libro en específico que habla sobre eso y estaba ya digitalizado, entonces ahí se los coloqué como parte de la lectura complementaria, si quieren profundizar. Y como parte de la participación del tema, bueno, aquí tenemos una linda y hermosa lección de quizzes. Ahorita verifico si el código está activado, si no lo renuevo. Bueno, no sé. Quería saber qué les pareció interesante, qué quisiesen resaltar, ¿verdad? Ya tengo mucha utilización de mi músculo lingual, entonces quisiera escuchar el músculo lingual de otro. Granizo, ¿por qué no se conectó la primera hora antes que se me olvide? Porque estaba haciéndome café, después me di cuenta, se me fue el tiempo, me di cuenta que eran 7:25 y ni de chiste me iba a aceptar a esa hora, entonces ya pues, ya mejor me quedé aquí esperando. O sea que en la primera hora desayunaste. ¡Ay, qué linda! Mira, Dios mío. Yo levanté a las 7 y yo dije si alcanzo, pero yo no sé en qué rato. O vi mal si no era a las 7, no sé. Eso pasa. Bueno, hay que estar más pendiente. Yo te entiendo, eso pasa. Yo cuando pongo el despertador siempre lo pongo a las 5:30 y digo 5 minutos y cuando abro los ojos ya son las 6:20. Entonces, bueno, imagínense. Cosas que pasan. Herrera, ¿qué pasó con usted? Yo tengo esos problemas de internet. No te escucho, Herrera. Que yo también tengo problemas de internet y ya eran 7:20, ya tampoco me iba a aceptar. Ok, perfecto, está bien. ¿Y mi amigo Carlos? Mister, lo que pasa es que no estoy en un lugar en el que tenga muy buen internet. Entonces tuve que hacer algo raro, tuve que coger otro router y conectarlo al primer internet para que me llegue a mi cuarto. Ah, ok. Ya entendí, perfecto.
Bueno, cuando ocurran esos casos de conexión, ¿verdad? Ya en el caso, por ejemplo, de Herrera, en el caso de Peña, que si lo notifican y ustedes ven que son porque a las 7:15 comienza la clase, pero se espera hasta las 7:20. Si ustedes ven que son no más, pues de las 7:25, por lo menos 10 minutos, yo los puedo aceptar, ¿sí? Ya sabiendo, obviamente me pueden hasta escribir por el privado o por WhatsApp, no sé, mire profesor, tengo problemas de conexión, y en el momento que se conecten, pues yo los acepto. Pero cuando yo no acepto, o sea que no sé nada, no tengo información y obviamente llegan tarde, no los voy a aceptar, ¿no? Entonces eso es importante, que notifiquen, es importante, solamente eso, que notifiquen para yo estar pendiente. Claro, en el caso de Valeria, pues no la hubiese dejado entrar porque ella estaba comiendo y haciéndose café, y los demás aquí sufriendo en la clase. Qué linda. Muy bien. Bueno, creo que, bueno, ya cerramos con esto lo que son las 3 unidades correspondientes al primer quimestre, ¿verdad? En líneas generales, pues, hemos visto todos los que son los hidrocarburos y 2 grupos de funciones oxigenadas. En el primer parcial de la unidad 4, que es la unidad 4 del libro, pues vamos a ver las últimas funciones oxigenadas, que son los ácidos carboxílicos, que son los que están arriba en la tabla como prioridad, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos son lo máximo, ya veremos por qué, y todos sus derivados. Es decir, el tema con el que nos vamos a conseguir, la unidad con la que nos vamos a conseguir en el primer parcial es sobre los ácidos carboxílicos, su derivado, y por supuesto vamos a ver una biomolécula. Si las cetonas y los aldehídos estaban en relación con los carbohidratos, los ácidos carboxílicos están en relación con los lípidos, o como conocemos coloquialmente, las grasas. Entonces vamos a ver también los lípidos y ya veremos cómo está enfocada, ¿no? el tema en cuanto a esa biomolécula. Bueno, como ya les iba diciendo, a los que se acaban de conectar, y por supuesto notifican a Magallanes y a Vera, que son los que no se conectaron. En cuanto a deberes, ya sabemos que desde la semana pasada yo les dije que no iba a haber deberes en estos temas. Y en cuanto al portafolio, el portafolio lo cierran con el tema de la semana pasada, ¿sí? Esto que estamos viendo esta semana, obviamente es parte del tema, pero no va dentro del portafolio, con la finalidad de que ya esté cerrado, es decir, que ya no tengan más nada que hacer, que estén simplemente, creo que terminando su proyecto, que es lo que deberían ya estar terminando, porque a partir del jueves comienzan la presentación de esos proyectos. ¿Quedó claro eso entonces, no? ¿Sí? Entonces yo me imagino que ya deben estar cerrados los portafolios de química y biología, ¿no? Porque se supone que hasta la semana pasada, digo yo, los que van al día, no sé si hay gente que ha dejado cosas para última hora, ¿no? Pero bueno, ya está allí bien informado eso. Bueno chicos, me alegra haberlos visto, nos vemos mañana en biología, para cerrar biología en este quimestre. Espero que les sirva siempre este conocimiento, ¿verdad? Cualquier cosa me escriben si tienen dudas, preguntas, ¿verdad? Siempre es bueno escucharlos. Esto de estar hablando con una máquina y todos estén allí, no sé. Unos bostezando, otros riéndose, otros prestando atención, aparentemente. No es bueno, también hay que escucharlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, es bueno participar, ¿verdad? Estamos en el nivel más alto de este proceso educativo a nivel de bachillerato, así que nos tenemos que preparar para la universidad. Entonces, hay que empezar a hablar y conversar, hacer preguntas, eso es importante. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Estamos de acuerdo? Chévere, entonces. Bueno, que tengan un feliz día hoy. Cuídense. Nos vemos mañana en biología. Bye. Chao. Chao.